Hay una cosa que quiero también dejarles, o mejor dicho, repasarles un poco, que es el funcionamiento del for, ¿sí? Todavía hay confusión acerca de cómo funciona el for en C. Entonces, si yo declaro aquí, por ejemplo, una variable, ¿sí? Y yo la imprimo, ¿sí? En alguna parte posterior al código, esto me va a imprimir el valor correspondiente a esta variable que yo estoy asignando aquí, que es 6, ¿sí? Básicamente yo declaro i, que es una variable del main, ¿sí? Vale 6. ¿Qué pasa si yo vengo aquí y declaro un for, y en ese for yo declaro otra variable i, y la inicializo en 0? ¿Es la misma i? ¿Son dos i distintas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si yo ejecuto este código, ¿sí? Armemos el for y veamos qué es lo que ocurre después. Entonces, declaro, en el for tiene tres partes, muy similar al for que se declaraba en Python, donde colocaban in range, inicio, coma, fin, -1, ¿sí? Y paso, que en realidad esto de acá era como opcional. En C es básicamente lo mismo. Declaramos una variable que va a ser nuestro contador. A esa variable que va a ser nuestro contador le asignamos un valor de inicio, que en este caso es 0, luego punto y coma, y lo que hacemos es declarar la condición en la cual se va a detener el ciclo, que en este caso sería, por ejemplo, i menor igual, por ejemplo, que fin, ¿sí? Y vamos a declarar también el paso con el que va a avanzar, que es i más 1 o i más más, ¿sí? I igual a i más 1. Entonces, si yo declaro este ciclo, ¿sí? Desde 0 hasta 10, en un for, ¿sí? ¿Qué valor me va a imprimir aquí? El 6. ¿Por qué el 6? ¿Por qué no 10? Porque el 6 es más global en ese sentido que el del for, porque el for funciona solamente, el i del for funciona solamente para el for, y una vez terminado el proceso, como que se finaliza el uso de esa variable. Exactamente. Porque el i que yo imprimo aquí dentro, ¿sí? Aquí le voy a poner main 2 puntos. El i que yo imprimo aquí adentro es una i que se crea especialmente para el alcance del for. ¿Qué significa? Significa que yo aquí estoy declarando una variable i igual a 0 que solamente conoce el for. Esta i se crea en el for y muere con el for. La i de afuera es una variable distinta. ¿Qué significa? Significa que cualquier llamada a i que yo haga dentro de este for es el i del for, no el i de afuera. Si yo quiero usar el i de afuera dentro del for, tengo que declarar otra variable, por ejemplo, j como contador. ¿Sí? Entonces, si yo imprimo este programa, internamente el valor que toma el i del for va de 0 a 10, pero el i del main se mantiene en el valor correspondiente que tenía originalmente, que era 6. Esto es algo que quiero dejar claro aquí, ¿sí? Si ustedes declaran la variable en el for, entonces esa variable se crea solo para el for. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, aquí i igual a 0 y luego de eso yo indico aquí i? ¿Funcionará esto o no funcionará? ¿Qué valor me dará al final? Si yo corro este programa, declaro la i en el main y luego yo la llamo en el for, ¿sí? El valor que yo estoy declarando en el for es la i del main. Y por lo tanto, ese valor se va a modificar cuando yo trabaje en el for. Y el valor que me va a imprimir al final va a ser el valor que tiene i al final. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué tiene 11 si el ciclo termina en 10? Efectivamente, la última vez que entra al for
es menor o igual que 10. 10 es igual a 10. Luego le suma 1 y vuelve a preguntar, 11 es menor o igual, perdón, 11 es menor o igual que 10, y ahí no, y sale. Por eso es que se queda con el valor 11. Entonces, esto es algo que quiero yo dejar claro aquí, ¿sí? Para que un for funcione como un while, la variable se tiene que declarar fuera. Si no, prefieran declararla internamente, ¿sí? Con esto, ustedes se aseguran de que el contador, digamos, va a estar limpio a la hora de entrar al programa, y asegúrense de inicializarlo también. Eso básicamente respecto del for, para despejar dudas que hubo en el laboratorio anterior que me parecieron dudas sensatas. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra pregunta que tengan de cómo ver algún problema, cómo solucionar algo? ¿Ideas de cómo solucionar un problema que tengan, qué sé yo? Profe, en el ejercicio anterior, Sí. para el devolver el vacío, en ese caso, como lo hizo usted ahí, eso retornará, o sea, retorna vacío cuando no le ingresa nada, ¿cierto? ¿Cuál retorna vacío? ¿En el primer ejercicio te refieres? Sí, el primer ejercicio. En el primer ejercicio, cuando yo le ingreso la frase, si yo le ingreso una frase vacía, entonces el primer elemento, el elemento 0, va a ser la frase vacía. Por lo tanto, no va a entrar al while ni una vez y va a retornar simplemente el vacío, el salto de línea, si es que guardó algo ahí dentro, y si no, el vacío nada más. Eso. Entonces no es que yo haya hecho algo, sino que más bien es porque las condiciones del while están construidas de esa forma. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí. Entonces eso tampoco afecta como a la variable en sí. Después, por ejemplo, si la imprime o algo. Es que si yo ingreso el vacío en sí, lo que yo estoy diciendo es algo así como declarar una variable de tipo char que sea, por ejemplo, no sé, char cadena 3 de tamaño, no sé, 100, y esto le doy yo igual a \0. Entonces, si yo imprimo esta cadena en alguna parte, vamos a comentar este código de acá y vamos a colocar un printf. Podríamos imprimir el porcentaje ese en realidad. Cadena 3. Si yo imprimo esta cadena, básicamente lo que yo estoy haciendo es imprimir el vacío con un salto de línea. Entonces, esto es lo mismo que ocurre cuando tú haces un fget o un scanf y presionas enter nada más. Guardas el carácter vacío. Entonces, cuando tú lo imprimes, cuando tú lo recorres, el carácter 0 es \0. Entonces, este while no se cumple nunca y salta a la siguiente parte de ejecución, que es el fin del programa. Eso es lo que ocurre internamente. ¿Responde eso tu duda? Sí. Gracias, profesor. ¿Alguna otra duda? Ya, esa prueba, eso no lo tengo claro todavía, ¿sí? Hemos discutido esto lo hemos discutido, digamos, con los otros profes y no se llegó nunca a un acuerdo. Así que no tengo claro en realidad si se llegó a un acuerdo, porque creo que yo no estuve en la última de las reuniones. Así que no sé si se tomó un acuerdo acerca de si las evaluaciones iban a ser de esa forma. Pero hasta donde yo tengo entendido, ¿sí? Y según el syllabus, que por cierto ya debería de estar activo ahora en Educandus, yo tendría que tomar las pruebas de esta forma, ¿sí? En realidad ni siquiera sé si está en el syllabus. Pero si me preguntan a mí cómo las tomaría yo, sería con dos partes, una escrita y una codificada en Mimir. Pero eso tengo que todavía corroborarlo con tengo que corroborarlo con el área de algoritmos y de algoritmos, básicamente, con los otros profes, porque hemos estandarizado las evaluaciones. Eso. Eso yo lo debería de saber ya esta semana máximo, supongo. Mañana, por cierto, se ha declarado como
Suspensión de actividades académicas desde las 8 de la mañana. ¿Qué significa esto? Significa que en teoría ustedes no deberían de tener clases porque hay que votar para el tema del estatuto. No sé si lo supieron ustedes, pero en el último tiempo, en los últimos 2 años más o menos, se ha estado modificando el estatuto universitario para abordar ciertos problemas que había de desigualdades entre los académicos y los administrativos y otras cosas que había que tocarse en términos de los estudiantes también en la forma de trabajo de la universidad. Este estatuto salió ya hace un par de semanas, se publicó la resolución correspondiente y ahora viene el referéndum en el cual se va a aprobar o desaprobar. Entonces la idea aquí sería que ustedes lean este estatuto, ¿sí? Vean en realidad qué es lo que conlleva, porque esto va a afectarlos a ustedes directamente todo el tiempo que ustedes estén aquí en la carrera. Lo que no tengo claro es si ustedes van a votar o no van a votar. Alguien ya respondió ahí y dice que ustedes no votan porque son de primer año, ¿sí? Pero el hecho de que no voten no implica que no sepan lo que implica el estatuto, ¿sí? Así que igual revísenlo. Ahora, independiente de que ustedes no voten, igual esta suspensión de actividades incluye a los docentes, por lo cual es altamente probable, yo diría que es obligatorio, que no haya clases el día de mañana, ¿sí? Esto me lleva a que yo no sé si mañana va a haber reunión de comité curricular para, para conversar este tema de las evaluaciones. Así que no sé en realidad si lo voy a saber esta semana o no, el tema de las pruebas. Pero pensemos que sí, que van a ser papel y código. ¿Alguna otra duda? Estoy muriendo. ¿Algo más que quieran revisar ahora? ¿Algo más que quieran ver? Resolver. Los ejercicios en los que tienen que pensar son ejercicios de manipulación de cadenas, ¿sí? La biblioteca, la librería de código de String tiene varias funciones que yo podría pedirles a ustedes que implementen. Por ejemplo, si yo les doy 2 cadenas, ¿sí? Y quiero que copien o concatenen esas 2 cadenas, ¿cómo lo harían? ¿Crearían una tercera cadena y copiarían primero la primera y luego la segunda? ¿Copiarían la segunda cadena detrás de la primera? ¿Sí? Tienen que pensar cómo podrían solucionar ese tipo de archivos, ese tipo de problemas. ¿Qué tal si yo les pido que creen una función que copie una cadena en otra? ¿Sí? ¿Cómo la construirían? Entonces, esos ejercicios son del tipo de ejercicios que podrían venir en el laboratorio del día jueves y eventualmente también en la prueba, ¿sí? Porque la prueba incluye solamente los contenidos que hemos revisado hasta ahora, manejo de cadenas. Pero, por ende, yo podría preguntarles cualquier cosa que tenga que ver con ciclos, funciones, condicionales, aparte de lo que es manejo de cadenas, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes me pregunten las cosas que tengan, las dudas que tengan, aprovechenme. Ya tienen también ayudante, ¿sí? El ayudante de esta sección va a ser Diego Vargas. Él debería de empezar esta semana y él va a estar a cargo de la revisión de los laboratorios, así que ya vamos a tener las notas de los laboratorios también publicadas posteriormente. Ya se hizo también el análisis de plagio y esta sección ha salido con la mayor cantidad de casos positivos, por así decirlo, de plagio. Así que vamos también en el regreso de las vacaciones a empezar a citar para hacer el desplante, ¿sí? Por algún motivo ustedes son los que salieron con mayor tasa, ¿sí? De los anteriores. Y eso. ¿Alguna otra duda, algún otro tema, alguna otra pregunta? Si no, eso sería todo y ahí nos quedamos para poder yo también ir a descansar un poco. La media hora que les debo se las pago con las consultas internas que me puedan hacer en el transcurso de las semanas. ¿Hay más dudas? ¿No hay más dudas? Profe, yo para quedarme seguro. Entonces, cuando no hay que tener nada de problema entre usar al definir una cadena con los ¿Sí? corchetes y el valor. Y en el get colocar el mismo valor. O Con sea, eso, tú te aseguras de eh, que lo que tú leas va a calzar dentro de la cadena y no vas a tener problemas con eso. Incluso,
Si lo haces de esa forma, es más probable de que no tengas los espacios al final también. Es más probable, pero no te obliga. Acuérdate que si llenas una cadena más larga, te llena hasta el penúltimo carácter y el último lo llena con el backslash 0. Y si llenas una cadena de tamaño igual, pasa lo mismo. En el scanf, por otra parte, si tú ingresas un valor más amplio, solamente te cuenta los valores iniciales. O se da segmentation fault y te da un error. Y entonces también el tema de los punteros en las cadenas, eso tampoco estaría como en la prueba o algo así, ¿o no? O sea, yo les voy a dejar a ustedes que resuelvan los problemas como ustedes quieran, pero yo Mm. les recomendaría que no usen el asterisco en la creación de variables. Donde sí lo pueden utilizar es como parámetro. Por ejemplo, si yo creo una función, ¿sí? Aquí arriba, no sé, una función void, función, y yo le paso aquí un char asterisco cadena, ¿sí? En este caso sí sería válido colocar este puntero acá, porque si ustedes internamente, aquí abajo, internamente, están definiendo la variable, cuando ustedes la pasen aquí arriba como parámetro, lo que van a lograr va a ser, básicamente van a decirle, esta variable que te estamos pasando, que ya tiene su espacio reservado, es la variable con la que vas a trabajar y no les va a dar error, porque aquí arriba va a apuntar básicamente a la que está acá abajo, ¿sí? Entonces, si llamamos aquí a función con cadena 3, debería funcionar de manera exacta. Hola, ¿cómo vas? Funciona, ¿sí? Entonces, cuando declaren cosas, variables, en el main o en cualquier otra parte del segmento de código, traten de usar corchetes. Cuando declaren funciones, los parámetros pueden declararlos ya sea como asterisco, ¿sí? Pueden declararlos también como valores de tamaño fijo, por ejemplo 100, ¿sí? O pueden también, por ejemplo, declararlos como valores definidos con una variable. Por ejemplo, yo podría definir aquí una variable n, ¿sí? Int n, y luego de eso pasarle ese n como parámetro a la cadena que va a pasar a la derecha. Entonces, con esto, yo básicamente estoy diciendo, va a entrar una variable char cadena, ¿sí? Que tiene tamaño n. Y ese tamaño n está definido atrás. ¿Cómo funciona eso? Bueno, vengo yo acá y en vez de llamar a la función de esta forma, lo que hago es llamar a función con un size of de cadena 3, ¿sí? Para encontrar el valor, digamos, de la cadena. Y aparte le paso cadena 3. Entonces, aquí calcula el tamaño de la cadena y aquí le indica que el parámetro que se va a pasar es una cadena de ese tamaño. Y funciona, ¿sí? Cualquiera de estas tres formas de hacerlo es válida. En este caso yo usaría la de arriba, porque como les digo, cuando uno lo pasa como parámetro, no hace tanto problema, porque esta cuestión lo que va a hacer es apuntar a la variable que pasen como parámetro. Entonces es como que estuvieran apuntando a esto que está declarado de manera fija y no debería de dar error. No debería de dar error, ¿sí? Eso. Profe, entonces si apunta en una función apunta, le coloca el asterisco, ¿estaría como apuntando el arreglo? Una cosa así. Claro, o sea, tú básicamente imagínate que esto es como un intercomunicador. Cuando tú tienes un parámetro, es como un puntero, perdón, es como un intercomunicador. Entonces tú cuando pasas un parámetro, tú estás diciendo, lo que venga aquí es un puntero. Significa que esto va a mostrarte cualquier cosa que tú le pases acá como parámetro. Entonces cuando tú le pases cadena 3 va a ser esto, que está predefinido. Entonces esta variable en memoria existe. Está, por ejemplo, aquí en esta posición de memoria y está ahí. Y el puntero de arriba, asterisco cadena, viene acá. Y ese puntero asterisco cadena va a apuntar a la misma posición de la variable. Y
cualquier cambio que tú le hagas a esta variable, esta lo va a poder ver. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo haces por parámetro, no afecta el procesamiento. No afecta, pero cuando tú haces la declaración, sí afecta porque puede pasar esto de que haya otra variable que esté usando las posiciones de memoria que tú declaraste para tu función. Porque como el asterisco cadena no declara un tamaño, asume automáticamente que el tamaño inicial es 8 bytes. Y después se cae con segmentation fault si es que en esos 8 bytes hay algo más, o si es de 9 bytes o de 10 bytes, qué sé yo. Se cae el programa. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó más claro eso? ¿Resolvió tu duda o te hizo más dudas? No, sí, sí. Era como más o menos lo tenía pensado. Ya, eso. ¿Alguien más? ¿Algo más? Estamos entonces. Ah, profe. Ah, volvió. Sí, sí, Siempre, sí, fuera. siempre que digo nos vamos, llega Agustín. Ya lo voy conociendo. Eh, ya, pero eh, ¿cómo sería? Para Ah, reemplazar las palabras de una misma cadena, se trabajaría igual como no, lo había pues mostrado en las diapositivas, ¿no? es que tú no puedes reemplazar los valores de una cadena Eh, directamente. O sea, Entonces, esto se puede hacer porque tú estás inicializando la cadena. Pero si yo quiero cambiar el valor de una cadena, por ejemplo, ¿sí? Aquí le vamos a poner los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero decir, a cadena 3 le quiero poner letras, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, si yo trato de hacer esto me va a dar error, porque el arreglo, digamos, no es una estructura a la que tú le puedas asignar un valor. El arreglo es una cajonera, ¿sí? Donde cada cajón guarda algo. Entonces tú no puedes guardar un elemento en la posición de la cajonera, sino que tienes que guardar un elemento en los cajones, ¿sí? Entonces tú tendrías que decir, cadena de 0 es igual a, y tiene que ser un char, no un string, porque el string es un arreglo de char y el elemento 0 del string es un char. El elemento 1 también es un char. Y el elemento 2 también es un char. ¿Sí? Y todos los elementos internos son chars. Entonces, si yo hago esto y luego imprimo, vamos a poner esto aquí arriba, y luego imprimo la cadena con la función que imprime, me va a dar el nuevo valor. Los tres valores iniciales modificados y los demás atrás los mismos. La única forma de modificar los valores de una cadena es haciendo esto. Asignando cada posición de la cadena, cada elemento de la cadena a un nuevo valor. No se puede asignar un valor nuevo completo a una variable cadena, porque es un arreglo. entonces, en ese caso, para borrar como un bloque del arreglo, ¿Cómo así para borrar un bloque del arreglo? como Por para dejar, ejemplo, como borrar la letra y dejarla vacía, crear un vacío. es que si quieres crear un vacío, tú lo que puedes hacer es crear un espacio. O sea, lo que pasa es que si tú pones el carácter nulo, tu cadena va a terminar automáticamente. Aquí yo guardé el carácter del espacio. Entonces aquí me imprime espacio, espacio, C. Pero si yo quiero hacer que algo no exista, lo que tengo que ponerle es el \0. El problema es que si le pongo el \0, automáticamente la cadena termina y no me imprime nada. ¿Sí? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, imprimir la cadena hasta una cierta posición, lo que podrías hacer es, y ese es un truco también del manejo de cadenas, es colocarle un valor en alguna posición arbitraria. Por ejemplo, yo digo, ya, en la quinta posición voy a ponerle un \0. ¿Qué significa? Estoy diciendo yo aquí que la cadena la voy a cortar en la posición, en la sexta posición, en el elemento 5. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, me va a imprimir la cadena cortada. ¿Se entiende? Sí. Yo básicamente, al poner el carácter nulo, el fin de cadena, en la posición 5, los elementos que estaban detrás de esto se perdieron, porque como yo recorro la cadena del inicio al final y me detengo cuando encuentro esto, lo corta en esa nueva posición. Esta es una forma de truncar cadenas. Ahora, no significa eso que los otros valores no estén. Los otros valores están detrás. O sea, si yo imprimiera cadena de 6,
lo va a imprimir, porque está ahí. Printf tendría que ser printf porcentaje C \n cadena de 6. Cadena 3 de 6. ¿Sí? El 7. El valor está ahí. Está en esa posición, porque yo reservé 100 espacios y esos 100 espacios guardan valores. ¿Qué pasó acá? Que yo, de la cadena original 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 0, el primer valor lo cambié por A, el segundo por B, el tercero por C y el quinto por \0. Pero el sexto sigue siendo 6 y el séptimo sigue siendo 7 y así sucesivamente. ¿Sí? Así sucesivamente. Los elementos están ahí. Solamente que, para efectos del manejo de cadenas, como aquí hay ahora un \0, la cadena se termina ahí. Esto también puede causarles problemas a ustedes si es que están trabajando con cadenas y no tienen claro el fin de sus cadenas. Entonces es algo con lo que tienen que tener cuidado también. Pero es, entre comillas, un hack para truncar una cadena. Y digo entre comillas porque en realidad es la forma oficial de hacerlo. No es nada especial. Eso. Entonces, supongamos si quiero borrar, quiero imprimir 45, pero quiero borrar ABC y desplazar el 45, tendría que moverlo como en cada espacio del arreglo, una cosa No. así. Si tú quieres imprimir solamente 45, entonces lo que tú puedes hacer es definir una función que te imprima desde un índice hasta otro. No que te imprima del inicio al final, sino que te imprima, no sé, de la posición 3 a la posición, o sea, del índice 3 al índice 5, por ejemplo. Entonces te va a imprimir 0, 1, 2, 3, 3, imprime el 4, luego imprime el índice 5, y luego cuando es 6 ya no lo imprime, y te imprime el 4 y el 5. Pero eso O tendría que ser a través de sea, una función. claro. Entonces, si quiero modificar una cadena original, sería más conveniente crear otra cadena con las Depende de mismas cómo lo manejes. Depende de qué es lo que quieres implicaciones. hacer también. En ¿Cómo algunos eso? casos, Mismo. en ¿Cómo algunos casos borrar? te conviene mantener la cadena original y en otros casos puedes trabajar sobre la misma. Depende, perdón, depende del trabajo del programa que estés haciendo, digamos. Eso. ¿Alguna otra duda? Estoy con la vida en 2% ya a estas alturas. Ya, nos vemos entonces en 2 semanas, ¿sí? El 21 de septiembre. Tengan una buena semana de... no, pues tenemos laboratorio el jueves, casi. Nos vemos el jueves, vamos a hacer ejercicios de cadenas. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Por Discord o por correo. El correo lo reviso poco, ¿sí? Ya se habrán dado cuenta. Pero el Discord lo reviso casi todos los días. Nos vemos. Adiós. Buena semana. Suerte. Chao, profe. Chao, profe.